Justamente a esta que es la noticia del momento, la liberación de los policías secuestrados en San Vicente del Caguán. Sí, Rosario, buenas tardes. Pues mire, después de esta buena noticia que tiene que ver con la liberación de esos 74 policías que permanecían secuestrados por campesinos allí en San Vicente del Caguán, pues vámonos al Congreso de la República para conocer algunas reacciones sobre el manejo que dio el gobierno nacional y que ha dado a esta crisis en esa región del país. Nos acompaña hasta ahora el senador Alberto Benavides. Él pertenece al pacto histórico que es la coalición de gobierno. Senador Benavides, buenas tardes, gracias por atendernos en Contrarreloj. Y pues la pregunta que le queremos hacer es, ¿cuál es su análisis sobre las decisiones que tomó el gobierno nacional y en los tiempos en los que lo hizo? Porque sin duda, aunque ya están en libertad estos policías, pues transcurrieron más de 24 horas de zozobra y angustia para ellos y también para sus familias. Muy buenas tardes, Laura, un saludo a toda la audiencia. Pues yo en primer lugar quiero también festejar, ¿no?, lo que acaba de ocurrir, que los policías que estaban retenidos a la fuerza hayan sido liberados. Creo que es una muy buena noticia. Creo que es también una de la capacidad que ha mostrado tanto el ministro de Defensa, que estuvo, entiendo, desde muy temprano en la zona, y del ministro del Interior también, y han logrado pues con su gestión darle esta muy buena noticia a los colombianos. Lo que ocurre en la región, lo que ocurre en el Caguán, pues no es algo que empezó hace 2 días, es algo que lleva décadas, y en la situación ya con la petrolera como tal, por lo menos 1 década y 4 años de negociación. Entonces lo ocurrido allí es un desenlace de una serie de mecanismos, de acuerdos incumplidos que han dejado a la población en términos territoriales, productivos, pues en una situación de desigualdad y de abandono, que creo que es la base de lo que tenemos que conversar, y espero que sea la base también de la hoja de ruta que el gobierno debe tratar. Pero también, obviamente, tenemos que unirnos a la familia, a los familiares de los policías que pues, han tenido esta situación, del policía que ha muerto, de los campesinos que han muerto. Esto no puede ocurrir, tanto policías como campesinos son hijos, valga la redundancia, de campesinos. No puede seguir ocurriendo que en este país se generen esos enfrentamientos entre hijos prácticamente de las mismas clases, de los mismos sectores. Tenemos que unirnos, todos los colombianos, todas las colombianas, sin importar nuestras banderas, nuestros colores, para que realmente estas situaciones se superen. Sí, permítanos por favor todavía en la línea, senador, porque también vamos a conversar con el representante Juan Espinal, quien pertenece al Centro Democrático, que es un partido declarado en oposición. Representante Espinal, buenas tardes, gracias a usted también por atendernos. ¿Y cuál es su lectura de lo que ha sucedido? Porque sin duda, como lo reconoce el propio presidente Gustavo Petro, el papel del ministro de Defensa fue muy importante, pero para algunos sectores llegó tarde y debió haber hecho presencia en esa zona desde ayer mismo. Bueno, muy buenas tardes, un saludo muy especial a todos los oyentes de la W. Lo primero es, gracias a Dios, ya están liberados los policías, y eso no es retención, eso es secuestro, y así está establecido en el Código Penal. Lo segundo es que el ministro de la Defensa llegó muy tarde, el presidente de la República llegó muy tarde, y creo que esto envía un muy mal mensaje a todos los colombianos. ¿Cómo es posible que 79 policías estén secuestrados y casi 24 horas luego llegue el gobierno nacional? Ese es un mensaje perverso. La seguridad en el país se está debilitando. Mire lo que está pasando en este momento en el Bajo Cauca, mire lo que está pasando en Caucasia. Creo que el ministro de la Defensa le tiene que responder a los colombianos, le tiene que responder al Congreso de la República, y nosotros estamos analizando impulsar desde el Congreso de la República una moción de censura. Los colombianos necesitamos seguridad jurídica, pero también necesitamos seguridad física. La seguridad es un principio y un valor fundamental, y esto no le puede ocurrir ni a un policía, ni a un soldado, ni a un colombiano. Esto hace muchos años no lo vivíamos en el país. El país va mal, el gobierno del presidente Gustavo Petro va mal, no va bien, y hay que reconocer los errores, y yo lo digo con todo el respeto. El presidente tiene que dejar de tuitear tanto y gobernar más, porque el país tiene unos problemas profundos en materia de seguridad, y qué mal mensaje se le envía además a los empresarios
tanto nacionales como a los inversionistas extranjeros, cuando la empresa petrolera dice, por lo que está ocurriendo en San Vicente del Caguán, pues se van a ir. ¿Cuántos colombianos van a quedar sin empleo? Espero que el gobierno corrija de manera inmediata y espero que le ponga más atención a la seguridad de todos los colombianos. Sí, senador Benavides, regreso con usted porque ha escuchado la intervención del representante Espinal, quien pertenece a la oposición, como lo hemos dicho, pero no es el único que tiene preocupaciones sobre la situación de orden público en el país. También lo hace el senador Humberto de la Calle, que es una de las voces más respetadas en el legislativo y quien advierte que lo que ha ocurrido allí en San Vicente del Caguán pues sería el principio de una anarquía. ¿Cuál es su respuesta como integrante de la coalición de gobierno ante el manejo a la seguridad que está dando el gobierno? Mira, que es una preocupación común. Por eso nosotros estamos estudiando en el plan de desarrollo, y así ha sido la propuesta del gobierno, que la principal inversión del plan de desarrollo justamente es en seguridad humana. Pero nosotros pensamos que esa seguridad humana está relacionada con la justicia social. Imagínense lo que significa, seguramente el representante ha estado ahí, la carretera de Puerto Rico hasta San Vicente del Caguán. Yo he tenido la posibilidad de recorrerla varias veces. Una carretera que se podía recorrer normalmente en mi carro promedio en 45 minutos, pues se recorre en 4 horas. Y justamente es una carretera que podría traer, si estuviera en el estado que le correspondería, a una zona en donde se extrae tanta riqueza, pero no solo podría ser la riqueza que da el petróleo, sino la riqueza de miles de litros de leche, la riqueza de una capacidad productiva increíble. Todo esto no se ha podido generar. Sí. Lo que tienen esos habitantes es desigualdad, y esa desigualdad provoca una gran inseguridad humana. Entonces, claro que nos unimos a las voces, y esas inseguridades no tienen que ver con inseguridades económicas, tienen que ver con inseguridades en la educación, pero también tienen que ver con inseguridades físicas, claro que sí, y cosechan también el largo periodo del conflicto armado que justamente estamos intentando cerrar en este gobierno. Entonces, es una preocupación común. Estamos todos, y los que estamos aquí desde el centro, la oposición, nosotros tenemos un objetivo común: acabar con la violencia, acabar con la seguridad. Tenemos distintos métodos para hacerlo, pero yo sí quiero poner en relación que todos tenemos el mismo objetivo. Vamos a generar más seguridad, nosotros le llamamos a eso seguridad humana con justicia social. Más del 62% el presupuesto del plan de desarrollo se dirige hacia allá. Entonces, lo importante aquí es entender que durante 15 años ha habido acuerdos incumplidos, que durante 15 años la única respuesta a esta población ha sido la violencia y dejarlos apartados, que durante más de 15 años la única respuesta ha sido: ustedes vean cómo sobreviven. Entonces ha llegado un momento en donde un gobierno en 24 horas, porque quiero recordar que esto ha ocurrido varias veces y ahí han pasado meses de bloqueos, meses de movilización. Y hoy, en 24 horas, hay una respuesta eficaz que seguro trazará una ruta para justamente superar la inseguridad, pero sobre todo para cerrar las brechas de desigualdad. Sí, y finalmente, representante Espinal, usted ya nos ha contado que están analizando promover incluso una moción de censura al ministro de Defensa por el manejo de esta situación, pero en general, ¿cuáles son las preocupaciones que ustedes tienen sobre el manejo de la política de seguridad por parte del gobierno de Gustavo Petro, que pues lleva apenas pocos meses en el poder? Pues mire, lo primero es que nada justifica el secuestro. Y nada justifica el secuestro de 79 policías que nos representan y que todos los días cuidan la seguridad ciudadana de los colombianos. Nada, absolutamente nada, justifica el secuestro de un colombiano. Entonces radican proyectos de ley, la ley de sometimiento, la humanización de las penas. Aquí quieren convertir las cárceles y que los bandidos salgan a las calles como si nada. Y lo advirtió esta semana el señor fiscal. La paz total, como la están diseñando, desafortunadamente creo que no les va a dar resultado. Y yo creo que hay algo elemental. El gobierno de Petro no puede jugar con la seguridad de los colombianos, no puede jugar con la seguridad de todos los inversionistas que están en nuestro país, porque este es un país que ha generado riqueza, que ha generado oportunidades. Claro que hay que combatir la corrupción, pero la seguridad es un elemento fundamental, es un principio. La seguridad no es ni de izquierda ni de derecha.
El gobierno nacional tiene que garantizar la seguridad de todos los colombianos. Y mire qué delicado, senador, usted estuvo discutiendo el presupuesto para esta vigencia y el ministro de la Defensa hizo una disminución de 800 mil millones de pesos para el sector de defensa de nuestro país. Las tropas están desmoralizadas. Hoy vemos a un ministro que poco le importan sus policías y sus soldados. Las declaraciones de hace unos días, él lo dijo con el asesinato del soldado, que no era una causal para levantarse de la mesa de diálogo con el ELN. Así que el gobierno nacional tiene que ser más claro con todos los colombianos cuál es su verdadera pretensión para lograr su paz total. ¿O es que realmente aquí lo que están llevando a cabo es una verdadera ejecución de ese presunto pacto de la picota, como vimos ayer con el escándalo de la fiscalía de su hermano y de su hijo? Así que nos tenemos que poner serios. Hoy el país está en riesgo, la estabilidad del país está en riesgo y nosotros la tenemos que proteger. Pues es el debate que hay sobre el manejo de la seguridad en el gobierno nacional y la situación que ha ocurrido específicamente en San Vicente del Caguán. A nuestros invitados, el senador Alberto Benavides del Pacto Histórico y el representante Juan Espinal del Centro Democrático, gracias por haber estado en los micrófonos de Contrarreloj.